Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, buenas noches, Jessica, para darte información extraoficial, debido a que a estas horas no conocemos aún el resultado total de un parte policial elaborado en el sector de Santa María, que es el lugar donde ha ocurrido aproximadamente los hechos, en la provincia de la Atención, donde un bote, o varios botes, porque son tres botes que se destacaron por el río Vilcanota, y uno de ellos, o dos de ellos, han zozobrado aproximadamente en este lugar denominado como Santa María. Según se conoce, ya a un adelanto, en uno de los botes había 10 turistas, entre guías también, había extranjeros, ¿no? Nacionales que estaban en el bote, y según esta versión extraoficial de los bomberos podemos indicarte que de 10 personas, 5 encuentran desaparecidos, 4 han sido rescatados y hay una persona. Los hechos aún no se conocen, pero sin embargo podemos indicarte que el río Vilcanota, debido a las intensas lluvias, ha aumentado caudal considerablemente. Y ahora te indico, desde el punto de vista de la terminología en esa zona, fluctúa entre grado 2, grado 3, y es posible que en uno de los sectores se haya levantado a un grado 4, produciendo que uno de los botes o dos de los botes se zozobre y caigan al río varios de estas personas que estaban en los botes, que son turistas y guías nacionales que llevaban el comando de estos botes. La empresa, según es denominada como Sky, que tiene sus oficinas en la localidad de Quillabamba, también en el Cusco. No tenemos aún una versión oficial referente a este accidente que ha ocurrido esta tarde en la provincia de La Costa, en el río Vilcanota, Santa María. Por el momento, Jessica, y adelante estudios. Bien, Guillermo, simplemente para que repitas, por favor, estos navíos, ¿a qué empresa pertenecían? Según informaciones oficiales, Aqua Sky. Eso es lo que tenemos como referencia a estas horas. Bien, y según lo que nos ha reportado, lo que ocurre es que hay un pequeño inconveniente en la comunicación. Son 10 turistas que hasta este momento estarían desaparecidos, 4 habrían sido logrados rescatados, pero ¿hay algún fallecido confirmado? No, Jessica, quiero indicarte, son 5 desaparecidos. Correcto. Según información, 5 desaparecidos, 4 que han sido rescatados y un turista fallecido. Esa es una versión oficial que tenemos de la compañía de bomberos de Quillabamba. Bien, Guillermo, muchísimas gracias por esta información, por todos los detalles. Te ruego que por favor nos vayas manteniendo informados en las otras ediciones de Canal N. Entonces, amigos, ya ustedes lo escucharon, una tragedia ocurrida en el Cusco debido al gran caudal que tiene el río Vilcanota en este momento, según el reporte extraoficial del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de nuestro país.